La llamaban una muerte de clase 15. Sin embargo, Elena Vázquez se movía por los pasillos de la estación Omicron con la tranquila seguridad de un visitante que inspecciona un nuevo hogar. El comandante Bex Calara había visto muchas cosas en sus 37 ciclos de servicio militar. Quemaduras de plasma capaces de derretir el blindaje reforzado del casco, grupos de abordaje que luchaban con la furia de estrellas moribundas y reuniones diplomáticas tan aburridas que hacían que ver secar la pintura pareciera un espectáculo emocionante. Pero nada, absolutamente nada. Lo había preparado para la imagen de una humana escoltada por los pasillos de la estación Omicron como si estuviera dando un paseo tranquilo por un jardín botánico. Elena Vázquez caminaba entre dos guardias Nixari fuertemente armados, con las manos atadas a la espalda con ataduras cuánticas capaces de contener a una bestia de guerra corvoxiana furiosa. Debería haber estado aterrorizada, o al menos un poco preocupada, considerando que la estaban transfiriendo a la instalación de contención más segura de este sector de la galaxia. En cambio, miró a su alrededor con el tipo de interés casual que uno podría mostrar al visitar un nuevo complejo de apartamentos. «Oh, qué hermosa iluminación tenéis aquí», dijo, mirando hacia los paneles bioluminiscentes que recubren el techo. «Muy atmosférico. Apuesto a que también ahorra energía. ¿No?» El capitán de la guardia Rod Van, un veterano de las cartas de batalla que luchó en las guerras Centuri, incluso se tambaleó un poco. El humano elogiaba la decoración interior mientras lo llevaban a una celda de máxima seguridad. Bex golpeó sus garras contra la barandilla de la plataforma de observación, observando la procesión a través de una pantalla transparente reforzada. 47 años, con la suficiente experiencia como para haberse ganado su puesto por competencia real en lugar de maniobras políticas. Y ahora mismo se sentía como un recluta recién llegado intentando comprender la física cuántica. Los humanos eran inusuales. Esa era la forma educada de expresarlo en los informes oficiales. La forma no oficial implicaba un lenguaje mucho más subido de tono. «Señor», dijo una voz a sus espaldas. La oficial técnica Quintaler se acercó a sus 4 brazos portando múltiples tabletas de datos. La celda de contención está preparada según el protocolo 7 alfa. Barreras de energía de triple capa, controles atmosféricos, e hizo una pausa para revisar sus notas. Campos de amortiguación psicológica de puntos, según lo recomendado por el Departamento de Xenobiología. «Ah, sí», dijo Bex secamente. «¿Por qué?» «Nada dice que tenemos todo bajo control como tener que manipular la química cerebral de alguien solo para mantenerlo en una celda». La antena de Kim se movió nerviosamente. «Señor, los informes de otras instalaciones sugieren que los humanos poseen una adaptabilidad inusual. La contención estándar ha resultado ser un desafío. Desafiante». Ese era un eufemismo maravilloso. 3 instalaciones habían sufrido lo que los informes oficiales llamaban brechas de seguridad inesperadas en los últimos 6 meses. Extraoficialmente, los humanos habían salido de prisiones supuestamente inexpugnables como si salieran de un hotel después de una estancia agradable. Y, por alguna razón, ninguna de las grabaciones de seguridad parecía capturar exactamente cómo lo lograron. Abajo, en el pasillo, Elena se había detenido y examinaba un panel de pared con la clase de atención concentrada que hizo que las escamas de Bex se erizaran de inquietud. ¿Es esta una unidad de reciclaje atmosférico Mark VII?, le preguntó al capitán de guardia Van. Se supone que los índices de eficiencia de estas cosas son increíbles. Aunque escuché que hubo una retirada de los sistemas de filtración. Algo sobre una vulnerabilidad en los protocolos de mantenimiento. Las mandíbulas de Van chasquearon con confusión. ¿Cómo? Debo leer mucho, dijo Elena alegremente, reanudando su caminata. Manuales técnicos, especificaciones de ingeniería, protocolos de seguridad. Te sorprendería lo que puedes aprender cuando tienes tiempo libre. Beck sintió una sensación de frío que no tenía nada que ver con el control climático de la estación. Kim, recuérdame de nuevo por qué el comando decidió enviar a esta humana en particular a nuestras instalaciones.
Según los documentos de transferencia, estaba involucrada en espionaje industrial. Específicamente, la atraparon infiltrándose en una nave de investigación Nexari. Aunque Kim dudó, ¿pero qué? La atraparon porque caminó directamente a la oficina de seguridad y se presentó. No intentó esconderse ni escapar. Casi como si quisiera ser capturada. Señor, la sensación de frío se intensificó. Bex observó cómo Elena era conducida al sector de contención, donde múltiples capas de seguridad teóricamente garantizarían que permaneciera exactamente donde la pusieron. Las barreras de energía cobraron vida. Los mecanismos de cierre se activaron con satisfactorios clics y los controles atmosféricos se ajustaron para mantener las condiciones óptimas para la fisiología humana. Todos los protocolos de contención activos. Señor, informó el jefe de seguridad Rex Morbeck por el sistema de comunicación. Sujeto está seguro. Elena se encontraba en el centro de su celda, con las manos libres de las ataduras cuánticas, mirando a su alrededor con el mismo interés despreocupado que había mostrado en los pasillos. Luego se giró hacia la ventana de observación. Miró hacia donde estaba Bex y sonrió. No era una sonrisa amenazante. No era una sonrisa desafiante. Era el tipo de sonrisa que alguien esboza cuando sabe algo que tú desconoces y espera educadamente a que lo averigües por tu cuenta. Señor, preguntó Kim al notar su expresión. ¿Está todo bien? Beck seguía mirando a la humana, que ahora había empezado a examinar la barrera energética con la misma atención que había dedicado al panel de la pared. Kim, esos protocolos de seguridad que acabamos de activar. ¿Para qué están diseñados exactamente? 12 horas después, Bex empezaba a sospechar que el universo había desarrollado sentido del humor y que él era el chiste. Señor, tenemos un pequeño problema con los controles atmosféricos de la sección C. Kim informó que sus antebrazos hacían malabarismos con las tabletas de datos como una artista callejera estresada. Los niveles de humedad fluctúan un 0,3%. 0,3%. Bex repitió lentamente. ¿En serio me está diciendo que nuestra instalación de máxima seguridad, con miles de millones de créditos, está sufriendo un ataque de nervios por una humedad que no molestaría ni a una planta de interior? Bueno, señor, no es solo la humedad. La iluminación del pasillo 7 hectáreas desarrollado un ligero parpadeo. Nada grave, solo que cada 47 segundos se atenúa exactamente 2 milisegundos, y los sensores de la puerta del ala este parecen responder 17 milisegundos más lento de lo habitual. Bex se frotó las sienes, donde le estaba empezando a doler la cabeza con la persistencia de un cobrador de deudas corboxiano. Déjeme adivinar, estas fallas comenzaron justo cuando nuestros invitados se acomodaban para la noche. En realidad, señor, unos 20 minutos después de que le preguntara al capitán de guardia Van sobre la unidad de reciclaje atmosférico. Por supuesto que sí. Elena Vázquez había pasado su primer día en contención haciendo exactamente lo que se suponía que debían hacer los prisioneros. Nada. Se sentó en silencio, comió los paquetes nutricionales proporcionados sin quejarse e incluso felicitó al chef, lo cual fue particularmente impresionante considerando que la comida se preparaba con sistemas automatizados. Había preguntado. Como material de lectura, le habían proporcionado textos recreativos aprobados sobre las técnicas agrícolas de Nexari. Al parecer, los horarios de rotación de cultivos le fascinaban. El capitán de la guardia Van mencionó que había estado haciendo preguntas. Continuó Kim. Nada sospechoso, solo preguntas curiosas sobre las operaciones de la estación. ¿Qué tipo de preguntas curiosas? Kim consultó sus notas. Quería saber cuánto personal había allí, cómo eran las rotaciones de turnos, si los generadores de emergencia se revisaban con regularidad. Procedimientos de emergencia estándar. Las preguntas habituales que cualquier persona razonable podría hacer sobre sus alojamientos temporales. Alojamientos temporales, murmuró Bex. Habla de una celda de máxima seguridad como si fuera una habitación de hotel. También preguntó si las barreras energéticas eran cómodas para que los guardias las vigilaran durante periodos prolongados.
Expresó su preocupación por la fatiga visual. El dolor de cabeza empeoraba. Bex bajó al nivel de contención, donde encontró a Elena sentada con las piernas cruzadas en su catre, leyendo sobre la distribución óptima de fertilizantes con la intensa concentración que suele reservarse para los manuales tácticos militares. Levantó la vista cuando él se acercó, ofreciéndole esa misma sonrisa cortés e interesada. «Comandante Kalara, ¿verdad?», dijo, dejando la tableta. «Reconozco la insignia de rango. Un historial impresionante. Según la base de datos que me mostró antes su encantadora oficial técnica Qin». Bex sintió que su temperatura bajaba varios grados. Qin le mostró su base de datos. Ah, nada clasificado, solo información básica del personal. Estaba muy orgullosa de la eficiencia operativa de la estación. No pude evitar hacerle algunas preguntas sobre la estructura de mando. Tiene un equipo impresionante. Señora Vázquez, dijo Bex con cuidado. ¿Puedo preguntarle por qué le interesan tanto nuestros procedimientos operativos? Elena ladeó la cabeza, considerando la pregunta con la seriedad que merece. Bueno, comandante, cuando va a ser invitado de alguien durante un periodo prolongado, es de buena educación entender cómo funciona su casa, ¿no cree? No querría causarle ninguna molestia. Incomodidad. Exactamente. Tomemos como ejemplo estas preciosas barreras de energía. Elena señaló los campos brillantes que rodeaban su celda. Magnífica tecnología, aunque no pude evitarlo. Pero fíjate que funcionan con un sistema de retroalimentación. Muy elegante. La forma en que los patrones de energía circulan por la matriz de contención cada... Oh, ¿qué dirías? 47 segundos. Las escamas de Bex comenzaron a hormiguear con una sensación que definitivamente no era agradable. ¿Cómo es posible que conozcas la frecuencia de ciclo de la tecnología de contención clasificada? ¡Qué suerte! La sonrisa de Elena se ensanchó ligeramente. O tal vez soy muy bueno reconociendo patrones. Hablando de patrones, ¿has notado cómo ha estado fallando la iluminación del pasillo 7? Probablemente solo sea un pequeño problema de calibración con la red de distribución eléctrica. Estas cosas ocurren cuando los sistemas funcionan a máxima eficiencia durante periodos prolongados. El fallo de la iluminación comenzó después de tu llegada. ¡Qué coincidencia!, dijo Elena, con un tono tan inocente que Bex quiso revisar su arma para asegurarse de que seguía bien asegurada. Sabes, comandante, siempre he tenido curiosidad por algo. Cuando instalas todos estos protocolos de seguridad, las cerraduras, las barreras, los sistemas de monitoreo, ¿a quién exactamente están diseñados para proteger? Ahí estaba. La pregunta que había estado rondando en la mente de Bex. Desde el momento en que Elena entró en su puesto como si fuera la dueña del lugar, de las instalaciones, obviamente, dijo, seguridad del personal, contención, integridad, seguridad operativa. Para ti, dijo Elena en voz baja. O para mí. La simple pregunta flotaba en el aire entre ellos como un artefacto explosivo a la espera de que alguien diera el paso en falso. Bex miró fijamente a este humano. Él, este prisionero supuestamente indefenso que, de alguna manera, había logrado convertir una operación rutinaria de contención en algo que cada vez se parecía más a una partida de ajedrez que perdía sin entender las reglas. Debería dejarte volver a tus estudios de agricultura, dijo Bex finalmente. Oh, son fascinantes, dijo Elena, volviendo a coger la tableta. ¿Sabías que una rotación adecuada de cultivos puede prevenir el agotamiento del suelo durante décadas? Se trata de comprender los sistemas subyacentes y saber exactamente cuándo cambiar el patrón. Mientras Bex se alejaba, la voz de Elena lo siguió por el pasillo. Que tengas dulces sueños, comandante. Intenta no preocuparte por los pequeños fallos. Seguro que se solucionarán solos. De una forma u otra, Bex no durmió bien esa noche. En parte porque Elena. Las palabras resonaban en su cabeza como una melodía publicitaria particularmente molesta. Él,
Y en parte porque su comunicador no dejaba de pitar con informes de nuevas irregularidades menores en el sistema cada 37 minutos. Para cuando su turno comenzó oficialmente, se sentía como si una unidad de artillería Centuri lo hubiera usado como práctica de tiro. Señor, el jefe de seguridad Rex Morbeck lo recibió con el tipo de entusiasmo que suele reservarse para los anuncios fúnebres. Tenemos que hablar. Déjame adivinar, dijo Bex, sirviéndose una taza de estimulante que probablemente era lo suficientemente fuerte como para impulsar una pequeña lanzadera. Más dificultades técnicas misteriosas. 17 sistemas separados experimentaron lo que el personal técnico llama microfallos en cascada entre la medianoche y el amanecer. Nada crítico, nada que activara alarmas importantes, solo lo suficiente para mantener a la mitad de mi equipo de seguridad realizando diagnósticos toda la noche. Bex dio un sorbo a su estimulante e intentó ignorar el tic en su ojo. Y supongo que estos fallos seguían algún tipo de patrón. De hecho, señor, eso es lo más extraño. No seguían ningún patrón en absoluto. Completamente aleatorios, dispersos por todo el estación, afectando sistemas que no tienen conexión entre sí. Es como... Rex hizo una pausa, sus mandíbulas chasqueando pensativamente. Es como si alguien estuviera probando nuestros protocolos de respuesta, viendo cuánto tardamos en detectar los problemas, cómo priorizamos las reparaciones, qué sistemas revisamos primero. ¿Alguien? Repitió Bex. ¿Alguien en particular que tengas en mente? Antes de que Rex pudiera responder, quien apareció en la puerta, con aspecto de haber pasado la noche lidiando con una maquinaria particularmente terca. Su uniforme, normalmente impecable, estaba arrugado. Sus antenas estaban caídas. Y llevaba suficientes tabletas de datos para construir una pequeña fortaleza. Comandante, dijo sin preámbulos. Creo que tenemos un problema. Solo uno. Que refrescantemente manejable. La humana Elina. Ha estado leyendo. Bex esperó más información. Al no obtenerla, le indicó con un gesto que continuara. Leer generalmente se considera una actividad inofensiva. King, a menos que de alguna manera haya convertido en arma los manuales agrícolas. Señor, ha estado leyendo durante 14 horas seguidas, el mismo material una y otra vez. De nuevo, página por página, línea por línea. Pero aquí está la cuestión. Quien abrió una pantalla holográfica que mostraba los datos de monitoreo celular de Elina. Su patrón de movimiento ocular sugiere que en realidad no está leyendo el texto. Está leyendo los metadatos. ¿Y ahora qué? Cada documento digital contiene información incrustada sobre su creación, historial de modificaciones, arquitectura del sistema, cosas así. Ha estado analizando sistemáticamente las especificaciones técnicas ocultas en las estructuras de archivos de cada material de lectura que le hemos dado. La mano del arma de Rex se movió instintivamente hacia su arma. ¿Me estás diciendo que ha estado realizando reconocimiento técnico usando manuales de rotación de cultivos? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo. Beck sintió esa familiar sensación de frío de nuevo. Solo que esta vez trajo consigo amigos. Cuánta información del sistema podría extraer de los textos agrícolas basándose en los patrones de metadatos a los que ha estado accediendo. Quien consultó sus tabletas, la arquitectura de red, las especificaciones del servidor, las versiones del protocolo de seguridad, los calendarios de actualización, prácticamente todo excepto nuestros hábitos de aseo personal. Y, sinceramente, podría ser capaz de descifrarlos también, si mantiene esto. Es imposible, protestó Rex. Nuestros sistemas están aislados, encriptados, protegidos por 17 capas de seguridad diferentes, que dejan huellas digitales en los metadatos de los archivos procesados, dijo la voz de Elena justo detrás de ellos.
3 oficiales militares Nexari giraron con una precisión sincronizada que habría sido impresionante en otras circunstancias. Elena estaba en la puerta, sin ataduras, sin guardias, simplemente apoyada tranquilamente contra el marco como si la hubieran invitado a su sesión informativa matutina. ¿Cómo? Empezó BEX. Oh, las barreras de energía sufrieron un pequeño error de sincronización al amanecer, explicó Elena amablemente. Nada dramático, solo una brecha de 2 milisegundos en el campo de contención cada 47 segundos. Es increíble lo mucho que puedes lograr en 2 milisegundos si planeas con anticipación. La mano de Rex estaba ahora definitivamente en su arma. Escapaste de una celda de contención de máxima seguridad por una brecha de 2 milisegundos. Escapar es una palabra muy fuerte, dijo Elena. Prefiero pensar que es como estirar las piernas. Además, vine aquí a buscarte, ¿no? Pero eso difícilmente califica como un intento de escape de las alarmas. Kim tartamudeó. Están calibradas para detectar brechas sostenidas, no fluctuaciones de microsegundos. Una elección de diseño muy sensata. En serio, no tiene sentido que tu sistema de seguridad grite por cada pequeño fallo inofensivo. La sonrisa de Elena se volvía menos cortés y más depredadora a cada segundo. Sin embargo, tengo que preguntar, comandante, ¿quién diseñó exactamente tus protocolos de contención? Esa información es clasificada y está gestionada por VEX. La doctora Marina Cross, contratista de defensa de Nexari, se especializa en sistemas de contención xenobiológicos. Escribió su disertación sobre perfiles psicológicos humanos y patrones de comportamiento adaptativo. ¡Qué mujer tan brillante la que conocimos! De hecho, la sensación de frío ahora venía acompañada de un hundimiento que sugería que el sistema digestivo de VEX había decidido reubicarse en algún lugar cerca de sus tobillos. ¿Conoces a la doctora Cross? Trabajamos juntos durante 3 años en el Instituto de Investigación Terran. Fui su asistente de investigación en un proyecto de estudio. Bueno, digamos que pasamos mucho tiempo averiguando cómo los humanos podrían, hipotéticamente, burlar varios tipos de sistemas de seguridad alienígenas. Investigación puramente teórica. ¿Entiendes? Teórica. Rex repetía semanalmente. Ah, sí. Aunque debo decir que la implementación de Marina en el mundo real superó todas nuestras proyecciones teóricas. El sistema de contención es bastante impresionante. Las barreras de energía, los controles atmosféricos, los campos de amortiguación psicológica, todo muy sofisticado. Solo hay un pequeño fallo de diseño. Vex no quería preguntar. De verdad que no quería preguntar. Pero el entrenamiento de mando entró en acción, anulando sus instintos de supervivencia. ¿Qué fallo? La sonrisa de Elena se ensanchó hasta que dejó de parecer una expresión. Y más como un arma. Fue diseñada para contener a un humano, no humanos, en plural. Marina siempre se centró demasiado en la psicología individual y no lo suficiente en los patrones de comportamiento colectivos. ¿De qué habla? Bueno, comandante, ¿recuerda cuando mencioné que me atraparon porque fui directamente a la oficina de seguridad y me presenté? No mentía. Hice exactamente eso. Lo que no mencioné fue por qué elegí que me atraparan en ese momento en esa nave en particular. Al hablar de ese equipo de seguridad en particular, Beck sintió una profunda desilusión. ¿Por qué? Porque necesitaba ser transferida a esta estación en ese momento específico, cuando sus instalaciones estarían operando exactamente al 93,7% de su capacidad con el personal justo ejecutando los protocolos de seguridad que Marina diseñó. Elena comprobó algo en su muñeca que definitivamente no estaba allí cuando la procesaron en las instalaciones. Y como mis colegas necesitaron exactamente 72 horas para ponerse en posición, como si lo hubieran llamado sus palabras,
el comunicador de Kim comenzó a sonar con alertas entrantes. No eran los suaves timbres de pequeñas fallas del sistema, sino los agudos tonos de urgencia. Eso indicaba importantes brechas de seguridad. «Comandante», dijo una voz de pánico por el sistema de comunicación. «Tenemos varios miembros no autorizados en las secciones A, D y F. Parece que sí. No están entrando, señor. Ya están aquí. Es como si hubieran estado aquí todo el tiempo». Elena asintió con aprobación. El capitán Torres siempre tenía una excelente sincronización. Y comandante. Se giró hacia Vex, quien la miraba con la expresión de quien ve cómo se derrumba su visión del mundo en tiempo real. Quizás quieras comprobar cómo están los demás prisioneros que has estado reteniendo en los niveles inferiores. Tengo el presentimiento de que están a punto de volverse mucho menos cooperativos. Lo que sucedió después se describiría más tarde en los informes oficiales como un incidente de seguridad coordinado de una complejidad sin precedentes. Lo que Vex experimentó en tiempo real se sintió más como presenciar una actuación de baile perfectamente coreografiada. Si todos los bailarines estuvieran armados, altamente entrenados y aparentemente capaces de doblegar su supuestamente inexpugnable estación como un trozo de metal caliente, todos los equipos de seguridad al nivel 5. Rex ladró por su comunicador, intentando mantener cierta autoridad de mando. Mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Tenemos múltiples brechas de contención. En realidad, interrumpió Elena cortésmente. No tienen brechas de contención. Tienen reversiones de contención. ¿Qué significa eso? Por todos los cielos. Significa, jefe de seguridad Mork, que no vamos a escapar de sus celdas. Los vamos a encerrar en las suyas. Como para demostrar su punto, las puertas blindadas en ambos extremos del pasillo se sellaron con un golpe seco que sugería que no iban a volver a abrirse pronto. Las luces se atenuaron a niveles de emergencia, envolviéndolo todo en un ominoso resplandor rojo que hizo que la sonrisa de Elena pareciera diabólica. El tema de los sistemas de seguridad, continuó Elena conversando como si estuvieran hablando del clima en lugar de una inversión táctica completa. La de es que están diseñados para mantener a ciertas personas en ciertos lugares, pero funcionan igual de bien para mantener a ciertas personas fuera de ciertos lugares. Todo es cuestión de perspectiva. Kim tecleaba frenéticamente en sus tabletas de datos, sus antebrazos moviéndose en patrones que abrían. Impresioné a un malabarista profesional. Señor, no tengo acceso a los sistemas principales. Alguien tiene acceso administrativo a todo. Soporte vital, gravedad artificial, comunicaciones, sistemas de armas. Alguien, dijo Vex con gravedad. Déjame adivinar. Alguien humano. En realidad, varios, corrigió Elena. La doctora. Marina Cross puede haber diseñado sus protocolos de contención, pero no fue la única humana involucrada en este proyecto. Llevamos trabajando en los sistemas de seguridad Nexari unos 5 años. Contratistas, consultores, asesores técnicos. Es sorprendente la disposición de los gobiernos a contratar expertos externos cuando se trata de tecnología alienígena que no comprenden del todo. Las implicaciones golpearon a Vex como un camión de carga a toda velocidad. Llevan años infiltrándose en nuestros sistemas de defensa. Infiltrarse es una palabra muy fea. Preferimos la consulta colaborativa. Su gente nos pagó literalmente para encontrar vulnerabilidades en su infraestructura de seguridad. Acabamos de encontrar más de lo que informamos. Rex seguía intentando contactar con sus equipos de seguridad por el comunicador con tanto éxito como alguien que intenta comunicarse con un agujero negro. Esto es imposible. Incluso con información privilegiada, incluso con acceso al sistema, no se puede tomar el control de toda una instalación militar con un puñado de personas. Tienes toda la razón, asintió Elaine alegremente. No podríamos haberlo hecho con un puñado de personas. Por suerte, no trajimos a un puñado. Las luces parpadearon, y cuando se estabilizaron,
3 humanos más estaban de pie en el pasillo. No se materializaron de la nada, no emergieron de pasadizos ocultos. Simplemente estaban allí como si hubieran formado parte del escenario desde el principio y simplemente hubieran decidido hacerse visibles. «Comandante Calara», dijo Elena, señalando a sus compañeros. «Les presento al capitán Torres, a la doctora Marina Cross y al teniente Chen. Han disfrutado de su hospitalidad durante las últimas semanas». El capitán Torres, un humano alto con cabello canoso y cicatrices que sugerían una amplia experiencia en combate, asintió cortésmente. «Comandante, la seguridad de sus instalaciones es impresionante. Aprendimos mucho durante nuestra estancia». La doctora Marina Cross, con el mismo aspecto que alguien que se pasa el día pensando en complejos problemas teóricos, sonrió con la satisfacción de ver que su trabajo funciona exactamente como se esperaba. Los campos de amortiguación psicológica fueron particularmente interesantes de experimentar de primera mano, muy efectivos contra individuos, menos contra acciones grupales coordinadas. El teniente Chen, que no tendría más de 25 años y parecía capaz de desmantelar un buque de guerra con una multiherramienta y algo de creatividad, examinaba su propio dispositivo de riesgo con interés profesional. «La integración de la red está completa, capitán. Tenemos acceso administrativo completo a todos los sistemas de la estación». «Excelente», respondió Torres. «Luego, Vex, comandante, quiero que sepa que esto no es personal. Su gente ha tratado a nuestros prisioneros bastante bien, considerando todos los aspectos. Profesionales, corteses, siguiendo las reglas. Es solo que su libro fue escrito por personas que, fundamentalmente, malinterpretaron a que se enfrentaban». Beck sintió que su cerebro intentaba procesar demasiada información a la vez y amenazaba con apagarse en protesta. «¿Cuántos de ustedes hay en esta estación?» Elena consultó su dispositivo de muñeca. 43 esta mañana. En este sector del espacio, se encogió de hombros. «Basta. 43. Quien repitió débilmente. «Hemos estado reteniendo a 43 agentes humanos sin saberlo». «Ah, ya lo sabían». El doctor Cross dijo, sus sistemas de seguridad los identificaron correctamente como prisioneros humanos transferidos desde varios lugares para su estudio y contención. El problema es que su gente piensa como quienes construyen jaulas. Asumen que si encierran a alguien en una caja, estará contenido. Los humanos piensan más como él. ¿Cómo explicar esto? Como el agua. Elena terminó. Póngannos en un contenedor y encontraremos cada grieta, cada debilidad, cada defecto microscópico. Denos tiempo y encontraremos una forma de atravesar las paredes o encontraremos la manera de que las paredes sean irrelevantes. Pero los campos de amortiguación, Rex protestó débilmente. Diseñados para evitar que los humanos planeen acciones complejas, el teniente Chen dijo, funcionan de maravilla contra una persona que intenta encontrar una ruta de escape. Son completamente inútiles contra 43 personas que ya conocen el plan y solo esperan la señal para ejecutarlo. Torres consultó su propio cronómetro. Hablando de eso, probablemente deberíamos pasar a la siguiente fase. Comandante Cara, necesito que usted y su personal superior nos acompañen al centro de mando. Y si nos negamos, la expresión de Torres mantuvo una educada profesionalidad. Entonces descubrirán que hemos pasado las últimas semanas aprendiendo no solo sus sistemas de seguridad, sino también su psicología, su estructura de mando, sus relaciones personales y sus patrones de comportamiento individuales. Sabemos quién de su gente luchará, quién negociará y quién tomará decisiones inteligentes ante situaciones imposibles. Hizo una pausa para asimilarlo. Usted, comandante, tomará la decisión inteligente porque es lo suficientemente inteligente como para comprender que esto nunca se trató de escapar de una prisión. Se trataba de convertir su prisión en nuestra base de operaciones avanzada. La sonrisa de Elena volvió más brillante que nunca. Bienvenido a la nueva administración, comandante.
Tenemos algunos cambios que nos gustaría comentar. El centro de mando de la estación Omron siempre había sido la parte favorita de Bex en las instalaciones. Líneas limpias, diseño eficiente, cada sistema optimizado para la máxima eficacia operativa. Era un monumento a la excelencia de la ingeniería Nexari y la precisión militar. En ese momento, parecía una pieza de museo titulada Cómo malinterpretar por completo a tu enemigo en 7 sencillos pasos. Bex, sentado en lo que había sido su silla de mando, observaba a los humanos operar los sistemas de su estación con la competencia despreocupada de quienes los habían diseñado personalmente, algo que empezaba a sospechar que algunos de ellos realmente poseían. Elena se encontraba junto a la pantalla táctica principal, señalando varias modificaciones del sistema al Dr. Cross, quien asentía con la satisfacción de un artista al ver su trabajo debidamente apreciado. Lo mejor de sus protocolos de contención, decía Elena, es la minuciosidad con la que documentaron cada aspecto de nuestras capacidades. Perfiles psicológicos, análisis de comportamiento y patrones de respuesta adaptativos. Nos entregaron un manual de usuario completo para manipular la psicología militar Nexari. El capitán Torres salió de una cabina de mantenimiento, limpiándose las manos con un paño que sin duda había visto días mejores. Los generadores de gravedad están de nuevo en funcionamiento, pero los he configurado con salida variable. Nada drástico, solo la fluctuación suficiente para que cualquiera que planee una acción agresiva se lo piense 2 veces. Sutil. El teniente Chen dio su aprobación desde su puesto en la consola de comunicaciones. He establecido canales seguros con las bases de operaciones 7, 12 y las instalaciones de Próxima. Todos los informes se han integrado correctamente. El dolor de cabeza de Bex había pasado de ser un simple dolor a algo parecido a una crisis filosófica. Bases de operaciones. ¿Cuántas instalaciones han convertido?, respondió Elena con amabilidad. 17 en el último recuento. Aunque convertidos suena más dramático de lo que realmente fue. La mayoría simplemente hicieron la transición gradualmente, en silencio. Sin alboroto, sin violencia, solo una lenta comprensión de que los humanos que habían estado estudiando los estaban estudiando a su vez. ¿Y me dice esto por qué? Torres levantó la vista de lo que fuera que había estado manipulando. Porque, comandante, queremos ofrecerle una opción, y no el tipo de opción donde todas las opciones conducen al mismo resultado. Una opción real con alternativas reales. Kim, quien había estado inusualmente callada desde que descubrió que sus valiosos sistemas habían sido completamente comprometidos, finalmente habló. ¿Qué clase de opción? La doctora Cross dio un paso al frente, su expresión cambiando de ingeniera satisfecha a científica preocupada. La clase de opción que determina si este sector del espacio pasa la próxima década enfrascado en una guerra sin sentido, si descubrimos cómo coexistir sin intentar contenernos constantemente. Coexistir, repitió Rex. Acabas de demostrar que puedes tomar el control de nuestras instalaciones más seguras a voluntad. ¿Y quieres hablar de coexistencia? La jefa de seguridad, Morb Kelena, dijo con suavidad. ¿Qué crees exactamente que hemos estado haciendo durante los últimos 5 años? Podríamos haber desactivado tus redes de defensa, colapsado tus economías o simplemente desaparecer en el espacio humano con todo lo que hemos aprendido. En cambio, hemos estado, ¿cómo se dice?, auditando, encontrando vulnerabilidades, probando respuestas, comprendiendo capacidades. ¿Por qué? Porque Taurus dijo, acomodándose en una silla con la facilidad de quien se siente como en casa. La alternativa a entendernos es tener esta conversación a punta de pistola, y nadie quiere eso. Bex miró fijamente al capitán humano, intentando procesar las implicaciones de lo que oía. Estás diciendo que toda esta operación, la infiltración, las demostraciones de capacidad, tomar el control de nuestras instalaciones, todo ha sido una táctica de negociación. Piénsalo como una entrevista de trabajo muy elaborada. Elena dijo, queríamos demostrar que podríamos trabajar juntos de manera efectiva. De acuerdo,
Desde su perspectiva, probablemente se parecía más a una adquisición hostil, pero el principio sigue siendo el mismo. Trabajan juntos. Bex dijo lentamente. En lo que el Dr. Cross activó la pantalla principal que mostraba un gráfico estrella que abarcaba el espacio humano y Nexari en el hecho de que hay otras 17 especies en esta región galáctica, la mayoría de las cuales están significativamente menos interesadas en la coexistencia que cualquiera de nuestros pueblos, algunos de los cuales han estado observando nuestras interacciones con considerable interés. Los marcadores rojos aparecieron en la pantalla que indicaban vectores de amenaza que hicieron que el entrenamiento militar de Vex comiera en marcha. La hegemonía de Corvoxian ha estado movilizando los activos de la flota a lo largo de la zona neutral. El colectivo de Zephyrian ha estado realizando expediciones de investigación sospechosamente cerca de nuestros territorios y el vacío tocado. Tauro hizo una pausa. Bueno, digamos que nuestros respectivos enfoques de seguridad podrían ser académicos si el vacío tocado decide que este sector parece un lugar interesante para visitar. Estás proponiendo una alianza, dijo Kim. Su antena se contrajo con lo que Vex reconoció como tratando de procesar una respuesta imposible de la información. Estamos proponiendo una asociación, corregido Elena. Su gente se destaca en la construcción de cosas que funcionan exactamente como se diseñó. Nuestra gente se destaca por encontrar formas de hacer que las cosas funcionen de una manera que no estaban diseñadas. Tu militar se centra en la disciplina y la precisión. El nuestro se centra en la adaptabilidad y la improvisación. Por separado. Ambos somos formidables juntos. Juntos, en realidad podríamos sobrevivir a lo que viene. Torres terminó. Vex miró alrededor del centro de comando, mirando a los humanos y a los Nexari trabajando uno al lado del otro en las estaciones que habían sido diseñadas para mantener las dos especies separadas. Debería haber sido perturbador. En cambio, se sintió extrañamente natural. Y si decimos que la expresión de Elena se volvió grave por primera vez, ya que este día imposible había sido inquietante. Para ver si los corvoxianos o el vacío nos comunican con la pregunta es si su gente está lista para trabajar con nosotros. Conciliar todo lo que pensó que sabía sobre los humanos con todo lo que había aprendido en las últimas 24 horas. Habían desmantelado sistemáticamente su comprensión de la seguridad, demostró capacidades que no había conocido existían y convirtió su prisión de máxima seguridad en su base operativa hacia adelante. Y ahora preguntaban bien si le gustaría ser socios. Dr. Cross, dijo finalmente. Cuando diseñaste nuestros protocolos de contención, ¿alguna vez consideraste que podrían trabajar en ambos sentidos? Marina sonrió. Comandante, soy humano. Siempre consideramos que las cosas pueden funcionar en ambos sentidos. La verdadera pregunta es si estás listo para averiguar qué significa eso. Vex miró a Elena, quien estaba esperando pacientemente su respuesta con la misma expresión cortésmente interesada que había usado cuando entró por primera vez en su estación. Excepto que ahora él estaba viendo lo que él estaba viendo. No la expresión de un prisionero que aceptaba la contención sino la expresión de alguien que ya había decidido cómo esto iba a terminar y simplemente estaba dando a todos los demás tiempo para ponerse al día. La señora Vázquez, dijo, cuando me preguntaste si nuestros protocolos de seguridad fueron diseñados para protegerte o protegernos, ya sabías la respuesta. La sonrisa de Elena se abrió. Comandante, creo que la pregunta más interesante es si sabes la respuesta ahora. Vex pensó en cerraduras y llaves, en jaulas y libertad, sobre la diferencia entre mantener a alguien adentro y mantener a alguien fuera. Pensó en 43 humanos que habían pasado semanas viviendo en su prisión, aprendiendo sus sistemas, entendiendo a su gente y esperando pacientemente el momento adecuado para revelar que todo el tiempo habían sido los controlados. La respuesta, dijo lentamente, es que fueron diseñados para protegernos a los dos de las cosas que no entendíamos el uno del otro. Y ahora, Vex miró alrededor de su centro de comando una vez más en los humanos y Nexari trabajando juntos como lo hubieran estado haciendo durante años en lugar de horas y se dio cuenta de que la comprensión podría ser tan efectiva como cualquier protocolo de seguridad.
Ahora, dijo, creo que probablemente deberíamos comenzar a planificar los movimientos de la flota de Corvoxian que mencionaste. Elena asintió con aprobación. Bienvenido a la asociación, comandante. Creo que te va a gustar la forma en que los humanos hacen negocios. Cuando Vex comenzó su primera sesión informativa como parte de una operación conjunta humana de Nexari, se encontró pensando que Elena había tenido razón sobre una cosa. Realmente todo era cuestión de perspectiva. Los humanos no habían salido de sus jaulas. Simplemente habían convencido a sus captores de abrir las puertas desde el interior.